desde la primera instancia el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico siempre va a estar con episodios respiratorios, siempre va a estar con problemas como tos. Entonces, un diagnóstico que no se nos puede escapar, si bien es tuberculosis, no es la primera opción que nosotros pensamos cuando manejamos un paciente con tos. A pesar de que nuestro país sigue teniendo gran cantidad de casos de tuberculosis, en edad pediátrica suele no ser tan frecuente. La tuberculosis continúa siendo la principal causa de mortalidad infecciosa en el mundo y conlleva un grave problema de salud pública. Aún con los avances experimentados en los últimos años, la incidencia global en edad pediátrica es difícil de estimar por la inespecificidad de la clínica que lleva un escaso reconocimiento de la enfermedad. Además, como para llegar con una dificultad al diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si tú le dices a uno de ustedes, si le decimos a uno de ustedes, es vectora, va a tener dificultad, pero lo va a hacer. En cambio, un niño es más difícil, por ejemplo, sacarle un examen de BK. En los niños que hacemos aspirado, ¿no?, del jugo gástrico para poder tener la secreción. Entonces, con eso conlleva un examen difícil de hacer. ¿Quién ocasiona el Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué es el Mycobacterium tuberculosis? Es un bacilo ácido alcohol resistente, es inmóvil, no esporulado, que mide de 0,8 a 4 micras, con alto contenido de lípidos, responsable de varias de sus características biológicas, como por ejemplo por la dificultad de ser destruido por los macrófagos. Tiene un metabolismo aeróbico estricto, su multiplicación es muy lenta, se divide cada 15 a 20 horas, suele crecer en medios selectivos entre la semana 3 y la semana 8. Este crecimiento lento justifica su clínica inespecífica y la lenta instauración del cuadro clínico. Epidemiológicamente, en niños supone entre el 10 al 20% de los casos en el mundo, mientras que en España representa un 6%. La OMS, con su estrategia ENTB, pretende disminuir al año 2030 un 80% la incidencia y un 90% la mortalidad. Si bien la pandemia del COVID ha amenazado que estos datos o estos progresos se pueda ser difícil de alcanzar. Esto ya es bibliografía netamente peruana. Según las edades, es más frecuente que un paciente tenga tuberculosis en la edad adulta, seguida de la edad joven, seguida del adulto mayor, seguida del adolescente y por último el niño. Entonces no es tan frecuente, por ejemplo, en nuestra población pediátrica la presencia de tuberculosis. Según la localización pulmonar sigue siendo la más frecuente, ¿no?, dentro de las causas de tuberculosis. Ahora, el riesgo de progresión tras prima infección tuberculosis en la historia natural y de formas graves. La edad de prima infección en menos de un año será 50% sin enfermedad y 30-40% con enfermedad. Entre el año y los 2 años, 75-80% sin enfermedad y 10 al 20% con enfermedad. Entre los 2 y 5 años, un 95% será sin enfermedad y un 5% con enfermedad, siendo su pico más bajo entre el 5 y los 10 años, con un 98% sin enfermedad y 2% con enfermedad. En los adultos mayores de 10 años, sin enfermedad será un 80-90% y con enfermedad 10 al 20%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, viene una persona con tuberculosis, se presenta acá en el aula, tose, cerramos todas las puertas y un 80-90% de nosotros no va a desarrollar enfermedad y un 10 a 20% puede desarrollar enfermedad. ¿El riesgo para desarrollar cuál es? Si es un adulto inmunocompetente, un 10% en toda la vida, 5% en los primeros 2 años, 5-14 años 15%, unos 5 años 24% y menor de un año 43%. El menor de 2 años tiene mayor riesgo luego de los primeros 3 meses luego de infección. Las personas viviendo con SIDA tienen un 40-50% cada año, o sea, tienen una mucha mayor probabilidad de hacer tuberculosis. Y
Y la fisiopatología está mediada por una inmunidad innata y adaptativa, sobre todo la inmunidad subcelular, que son esenciales para contener esta infección, lo que va a ocurrir en la mayoría de sujetos, que contienen la enfermedad y no la va a evidenciar mediante los síntomas. Hay que tener en cuenta que el Mycobacterium es un patógeno intracelular, por lo tanto la inmunidad celular va a tener un papel importante en contener la enfermedad. Los niños con alteración de la inmunidad celular tienen un riesgo, si es que está alterada esta inmunidad, de desarrollar la enfermedad con mayor frecuencia. Tras la exposición a un sujeto bacilífero, como les menciono, estamos en una habitación, viene a una persona que está tosiendo, solo el 30% puede desarrollar la enfermedad o incluso un 10 a 20%. Pero de estas 10 a 30% de personas que se infectó, el 90% va a controlar la infección, es decir, no necesita el mayor tratamiento. Se desconocen las razones por las cuales la mayoría de los expuestos no se infectan. Al toser o estornudar, las gotas cargadas de bacilos se van a quedar dispersas en el aire, quedando suspendidas horas. Si bien solo las más pequeñas, las que tienen menos de 5 micras o menos de 10 bacilos, son los que van a tener gran capacidad infectiva. Entonces, si yo tengo una exposición al Mycobacterium, posiblemente por inmunidad innata o adaptativa, se elimina la infección. Por un control inmune de la infección puede quedar la infección latente y este genera un control granulomatoso de la infección, generar un control continuo de la infección o una reactivación, una enfermedad postprimaria. O se convierta en infección activa, es decir, una primo-infección. La clasificación según la Sociedad Española de Pediatría se habla de exposición a tuberculosis sin infección, de infección tuberculosa latente y de enfermedad tuberculosa. ¿Cuál es la exposición? La persona que tuvo contacto en los últimos 3 meses, estrecha contacto con una persona con TB, pero tiene la prueba de tuberculina y el IGRA, que es el interferón gamma release, negativo. Hay ausencia de clínica compatible y hay una radiografía normal. ¿Cuál es la infección tuberculosa latente? El que tiene prueba tuberculosa y IGRA positivo es asintomático y una radiografía normal. Aunque no se documente la existencia de un contacto con TB, antes de confirmar la infección tuberculosa latente, es obligado descartar la enfermedad y realizar una radiografía de tórax. ¿Y qué es la enfermedad tuberculosa? Aquel que ya el diagnóstico de certeza se da mediante el cultivo PCR positivo para el Mycobacterium, o el diagnóstico sospecha donde tenga clínica compatible y hallazgos sugestivos de radiográficos. En niños es difícil obtener cultivos o PCR positivos si se realiza el diagnóstico, si se realiza habitualmente el diagnóstico de sospecha. ¿Por qué? Porque, como les mencioné al inicio, es difícil hacer la expectoración en los pequeños. La prueba de tuberculina en la enfermedad tuberculosa es positiva, aunque en formas iniciales o diseminadas puede ser negativa. Y en caso de sospecha clínica debemos tratar siempre, a pesar de que pueda tener prueba de tuberculina e IGRA negativa. ¿Y cuál es la diferencia entre una TB infantil y una TB de adultos? Siempre tiene un diferente comportamiento epidemiológico. En la TB infantil siempre existe un caso índice, es decir, detrás de un paciente pediátrico que tuvo TB, siempre hay un familiar con tuberculosis o un vecino. En cambio, en los adultos a veces no se llega a detectar, ¿no? Tiene diferente presentación clínica y los métodos para dar el diagnóstico suelen ser diferentes. El diagnóstico en el niño, la rentabilidad de las pruebas microbiológicas es menor. ¿Por qué? Porque es pausi bacilar. La prueba de tuberculina y la radiografía siguen siendo básicas. Las pruebas de IGRA van a aportar mayor especificidad y el PCR en las secreciones gástricas o respiratorias incrementan la sensibilidad de la baciloscopía, aporta rapidez y permite la detección de la resistencia. Volviendo a nuestro panorama en Perú, existe una norma técnica de salud para atención en los pacientes afectados con TBC, en el cual la detección de casos de TBC se basa en el estudio siempre de contactos índice y se debe priorizar el diagnóstico en niños que pertenecen a altos grupos de riesgo. Por ejemplo, contactos de TB pulmonar, contactos de casos TB MDR menores de 5
o desnutrición severa. La evaluación para el diagnóstico incluye una historia clínica detallada, paciente que pueda tener alguna alteración en el examen físico, como por ejemplo busca adenopatías, signos meningios, deformaciones de columnas, aplicar el PPD independientemente si ha recibido o no el BCG. En niños con sintomatología respiratoria o lesión radiográfica se deben siempre tomar muestras de beca en esputo o aspirado gástrico para vaciloscopía y cultivo. Y valorar la radiografía no solo frontal, sino también lateral. El diagnóstico de un caso TB sin confirmación bacteriológica será realizado ya sea por un médico infectólogo o médico pediatra. Y siempre se tiene que valorar los siguientes criterios: el contacto de caso TB pulmonar, la evaluación clínica sugestiva, el PPD y la radiografía de tórax sugerente. ¿Por qué este diagnóstico en TB infantil es difícil? Porque hay poca confirmación bacteriológica, porque las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Puede ser un resfrío, una faringitis, una rinitis, una sinusitis, una crisis asmática, un asma bronquial. Entonces, la sintomatología en edad pediátrica respiratoria es muy amplia. Por eso la clínica suele ser inespecífica y difícil de hallar la TB infantil. La radiografía también suele ser inespecífica. Y existe una valoración con una escala que se llama la escala de Stigen y Toledo. La primera escala fue valorada solo por Stigen en el año 1969, pero en el año 1979 Stigen y Toledo lanzan sus criterios Stigen y Toledo, en el cual aportan una alta sensibilidad y una baja sensibilidad, baja especificidad, en el cual luego hubieron estudios, por ejemplo, de Rodríguez en el año 85, que valoró estos criterios con una sensibilidad del 66%, y Ángela Castillo Villero en la revista peruana de pediatría en el 2005 valoró estos criterios con una sensibilidad de 70.8 y una especificidad muy amplia de 1 a 50%. Desde ahí es donde nosotros usamos estos criterios. ¿Y qué son estos criterios? Nos van a servir de guía para el diagnóstico de TB infantil. Se debe tener en cuenta que los niños muy pequeños es bastante difícil valorar el puntaje. ¿Y cuáles son los criterios? Si yo tengo el hallazgo del bacilo de Koch, estoy frente a 7 puntos. Si tengo el granuloma específico, 4 puntos. Si tengo PPD positivo, es 3 puntos. Si tengo el contacto de TB positivo, 2 puntos. El cuadro clínico sugestivo, 2 puntos. Y la radiografía, 2 puntos. ¿Cuándo inicio el tratamiento? Cuando el puntaje es mayor de 5. De 3 a 4 puntos puede requerir tratamiento, pero amerita mejor evaluación. Hasta 2 puntos no es TB. Una forma de pregunta dentro de los exámenes de ENAM fue el parámetro bacteriológico, anatomopatológico, inmunológico, radiológico, clínico y epidemiológico. Por eso les estoy colocando su otro sinónimo. Entonces, empezamos con el criterio epidemiológico. Todo paciente pediátrico diagnosticado con TB tiene un familiar o un vecino con TB. El contacto de pacientes menores de 14 años con pacientes bacilíferos es muy frecuente, siempre encontrar el caso índice. Se deberá investigar el antecedente en todo paciente que acude a la consulta. Detrás de un niño con TB hay un adulto con TB. En todo adulto con TB BK positivo se debe identificar si convive con niños, interrogar sobre la presencia de TB en el hogar en los últimos 2 años e identificar si el niño contacto de un paciente con TB positivo ha recibido el tratamiento de profilaxis con isoniazida. La clínica. La clínica es inespecífica, como les mencionaba, presenta tos crónica, puede presentar pérdida de peso o fiebre prolongada. ¿Qué también tengo que buscar? Las adenopatías, la desviación de la columna. Adenopatías, TB ganglionar. Alteración de la columna, TB o mal de Koch. Derrame pleural, pericardio, los signos meningios, distensión abdominal, ¿no? En búsqueda de TBC meningia, ¿no? O incluso hay TBC también urogenital. En el niño, la tos no es el único signo de enfermedad
porque puede presentar muchos más síntomas inespecíficos, como pérdida de peso, pérdida de peso. Debido al alto riesgo que conlleva una infección meningia, se deberá interrogar sobre irritabilidad, somnolencia y cambios de conducta. Siendo el compromiso ganglional una manifestación frecuente en niños, no se debe de olvidar siempre buscar las adenopatías. Además, también hay que considerar un diagnóstico diferencial en un paciente que tiene diarreas de más de 14 días, distensión abdominal inexplicable, hematuria o deformaciones en la columna vertebral, llamado también mal de Potter. En un paciente que tiene TB ganglionar, un diagnóstico diferencial sería, por ejemplo, la enfermedad de arañazo de gato, ¿no? O un absceso. La enfermedad de arañazo de gato que ocasiona dolor, ¿no? Y suele ocasionar fiebre, siempre nos da un diagnóstico diferencial de TB ganglionar. Esta enfermedad de arañazo de gato tiene ocasionado por el arañazo del gato, ¿no? Y recibe pues su tratamiento con acitromicina. ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen TB ganglionar? No responden a esta enfermedad de arañazo de gato porque no era enfermedad de arañazo de gato, que era TB ganglionar. Entonces, cuando yo tengo una adenopatía, uno de los diagnósticos diferenciales tiene que ser TB ganglionar. En la radiografía no encontramos las cavitaciones frecuentes que encontramos en los adultos. Hay que buscar si no hay adenopatías ciliares o mediastínicas o imagen de condensación, pero el gran porcentaje de radiografía es normal, o si tiene una afectación es mínimo. La radiografía va a permitir evaluar la presencia, la extensión y la localización. El criterio radiológico es importante en los casos de TB biliar o complejo primario. Las formas clínicas de tuberculosis extrapulmonar pueden cursar con una radiografía de tórax normal. Microbiológicamente se da la inducción, se saca el examen mediante la inducción del esputo, que es un poco factible en edad pediátrica, o en niños más grandes o adultos la expectoración espontánea. En niños más pequeños se puede hacer un lavado gástrico para poder tener esta secreción. Y se va a valorar mediante la baciloscopía, mediante el cultivo, medio sólido, medio líquido, y se halla también las pruebas de sensibilidad, cuando este caso sea positivo o cuando esté indicado. Las técnicas de diagnósticos es el anatomopatológico. En TB extrapulmonar se recomienda sí o sí la biopsia, y las muestras siempre deben ser procesadas para BK, cultivo y estado anatomopatológico. El test de ADA, que es eficaz en el diagnóstico de TB serosa, la determinación positiva para TB líquido pleural y peritoneal debe ser de 40 a 45 unidades internacionales y 9 a 10 unidades internacionales respectivamente en líquido cefalorraquídeo. Otro examen es el famoso PPD. ¿Qué es el PPD? Es el derivado proteínico purificado que permite detectar la infección antes que la enfermedad incluso se haga evidente. ¿El PPD qué es? Es una sustancia biológica, por lo que debe ser conservada en un envase oscuro a una temperatura de +2 a +8 grados. Un PPD mayor de 10 milímetros me va a obligar a buscar enfermedad TB en el niño. PPD positivo en niños menores de 5 años induce una infección reciente y tiene elevado predictor positivo para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo se realiza? Un personal previamente capacitado en la unión del tercio medio superior de la cara dorsal del antebrazo izquierdo, se coloca 0.1 mililitro, se coloca el bisel de la aguja en línea perpendicular en la graduación de la jeringa a fin de garantizar la dosis correcta. La vía que se usa es la intradérmica y se produce una pápula cutánea de 5 a 6 milímetros. Después de 48 a 72 horas, se va a observar una zona de enrojecimiento y se va a formar una pápula. Se va a medir con una regla el diámetro de la pápula delimitando la zona de induración. Y esta medición se tiene que hacer en milímetros. El resultado siempre se informa en milímetros. Se interpreta de acuerdo a las características clínicas del niño. Si yo tengo un PPD positivo, es cuando un paciente es inmunocompetente y tiene más de 10 milímetros de la pápula. Indica infección, ojo, no enfermedad. Si es inmunodeprimido, necesita más de 5 milímetros, indica enfermedad, pero no es, indica infección, pero no es enfermedad. ¿En quiénes puedo sospechar
falso negativo en los niños pequeños, en las inmunodeficiencias, en la desnutrición, TB grave, infecciones virales y tratamiento con corticoides. En quienes pienso que es falso positivo, en BCG y otras micobacterias. El diagnóstico diferencial que hablábamos de adenitis con microbacterias, generalmente la adenopatía por TB suele generar fiebre, síntomas respiratorios, suele ser un color violáceo, suele ser bilateral, la radiografía del tórax suele estar alterada, el PPD es muy positivo y el IGA es muy positivo. En las otras micobacterias suele ser unilateral, que es la característica principal. No hubo un contacto y el PPD suele ser negativo. ¿Y cuál es el tratamiento? Aunque el tratamiento varía según la localización de la enfermedad, tuberculosis, de la sensibilización, consiste en la combinación de varios fármacos, con una fase de inducción de 2 meses y una fase de mantenimiento de 4 a 10 meses. La infección tuberculosa latente es de elección la isoniazida y dura entre 6 a 9 meses. Es fundamental monitorizar la adherencia para conseguir la curación y prevenir resistencias. En todo caso, con TB infantil debe recibir el mismo tratamiento para personas adultas con y sin infección por VIH contemplado en la norma técnica. Durante el tratamiento siempre hay que sacar pruebas para vaciloscopía, valorar la prueba de sensibilidad rápida y cultivo y la prueba de sensibilidad convencional. Hay que referir al pequeño e iniciar tratamiento referente al esquema que recibe el caso índice, además de reevaluar el caso de acuerdo al resultado de la prueba de sensibilidad. ¿Y cuál es el tratamiento que se usa? El famoso IRPE, ¿no? Que tiene una memotecnia. Isoniazida a dosis de 10 miligramos kilo, rifampicina a dosis de 15 miligramos kilo, piracenamida a dosis de 35 miligramos kilo y etambutol. La primera fase es diaria y la segunda fase es 3 veces por semana. Esto en pacientes menores de 15 años. En cambio, en mayores de 15 años la dosis es distinta. Isoniazida 5, rifampicina 10, piracenamida 25 y etambutol a 20. Aquí tiene una dosis diaria en la primera fase y en la segunda fase es 3 veces por semana. Estos son los fármacos de primera línea: isoniazida, piracenamida, rifampicina, etambutol y estreptomicina, y los fármacos de segunda línea, ¿no? Estos fármacos de segunda línea se agrupan en grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tenemos el levofloxacino, moxifloxacina, linezolid. En el grupo B tenemos la cicloserina y la clofazimina. Y en el grupo C tenemos meropenem, amoxicum, ácido clavulánico, etilonamida, amicacina, delamanid, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente pues pueda tener en su prueba de sensibilidad. Voluntario. Ya. Leemos el caso y me dices qué criterios y qué conducta tomarías. ¿Ya? Yesenia tiene 6 años y vive en la comunidad de Salada, donde se ha detectado un gran número de casos de TB. Vive con 2 de sus hermanos y su madre. Ninguno de los miembros de su familia tiene síntomas respiratorios, pero Yesenia tiene gripe con catarro desde hace varias semanas. Además le dan fiebres con sudoraciones por las tardes. Bianca, su vecina, también está enferma y a su hermano mayor le han hecho el diagnóstico de TB. La radiografía es normal y el BK oscilacional. ¿Qué criterios utilizaría para hacer el diagnóstico de Yesenia? Bueno, en edad 6 años, bueno, tiene antecedentes. ¿Pero cómo se llaman los criterios? ¿Ah? ¿Cómo se llaman los criterios? Un expresidente. Sí, lo había dicho. Toledo. Stigin ha sido expresidente. No, pero dice Toledo. Stigin y Toledo. Yo le he dicho un expresidente y no se acuerda. Toledo. Stigin y Toledo. Muy bien. Ya. ¿Qué es lo positivo en Yesenia? Bueno, tiene síntomas, como catarro de varias
semanas. Ya. Bueno, no tanto, ya los antecedentes, ¿no? Que su vecina tiene la enfermedad y también su hermano ya está diagnosticado con TB. Ya. ¿Y qué más? Te falta uno. La radiografía es normal, hay el beta positiva. Así es. ¿Qué conducta tomarías con Yesenia? Posible diagnóstico de TB y iniciar tratamiento. Tiene presencia de bacilo de Koch, porque pegaba pausa vacilar. Tiene el antecedente de contacto de TB. Tiene el cuadro clínico sugestivo. Entonces tiene una puntuación en criterios de Stigen y Toledo de 11 puntos. Entonces, ¿qué inicio? Tratamiento. ¿Con qué inicio? La primera ¿Cuál fue? isoniazida, rifampicina, piracinamida y Muy bien. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, en tuberculosis, si bien la asociación de la Academia Americana, perdón, de la Academia Española de Pediatría nos ayuda para valorar algunos estudios pues, que hay allá y que nosotros no tenemos con facilidad, o algunos conceptos, siempre que valoramos nosotros como norma técnica en nuestro país. Por eso la clase tiene dos literaturas, lo conceptual que viene de España y la norma técnica que está para diagnóstico y para tratamiento. ¿Alguna pregunta con TB, chicos? Ya, terminamos con cromosomopatías para empezar lo de dosis. En cromosomopatías existen más de un centenar de síndromes cromosómicos publicados. Aunque cada uno de ellos individualmente incluso pueda llegar a ser raro, juntos pueden contribuir de forma importante a una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Las alteraciones cromosómicas son las causantes elevadas de una gran proporción de abortos espontáneos y de enfermedades infantiles. Contribuyen también a la génesis de una proporción significativa de procesos malignos, tanto en la vida adulta como en la edad infantil, a consecuencia de las aberraciones somáticas adquiridas. Epidemiológicamente existe entre un 0.5 a un 8% de los recién nacidos vivos, en el 5% asociado a muertes perinatales y en el 50% de los abortos espontáneos del primer trimestre. Muchos de los cigotos y embriones apenas van a sobrevivir algunos días después de la fertilización. Es importante también recordar que el 95% de las veces las patologías cromosómicas son debidas a un accidente genético que pudo ocurrir al azar, especialmente en las trisomías. ¿Pero qué es el cromosoma? El cromosoma es la estructura que se encuentra en el interior del núcleo celular, formada por proteínas y ADN organizado en genes. Por la habitual, una célula normal tiene 23 pares de cromosomas. El ser humano tiene aproximadamente 30.000 genes, distribuidos en 23 pares de cromosomas, 23 de cada progenitor, en total 46 cromosomas. A su vez, existen dos cromosomas que son los autosómicos, que son iguales en el varón y la mujer, y los cromosomas sexuales. Dos de los cromosomas determinan el género masculino o femenino y se denominan sexuales. En la mujer tiene dos cromosomas XX y en el varón tiene un cromosoma XY. Ahora, también es importante valorar los conceptos. ¿Qué es una anomalía congénita? Es todo anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que se da en el momento del nacimiento o puede presentarse de forma tardía. Puede ser hereditaria o no, única o múltiple. ¿Qué es el genotipo? Es la constitución genética o genoma de un individuo. El genoma total del ser humano se haya constituido por aproximadamente 30.000 genes y los cuales se hayan contenido en 46 cromosomas. En cambio, ¿qué es el fenotipo? Es la expresión del genotipo, son las características fisiológicas de cada individuo.
¿Qué es el síndrome? Es un patrón de anomalías congénitas cuya combinación particular de los rasgos y signos lo diferencian de otros patrones y tienen una relación en cuanto a su causa. Por ejemplo, el síndrome de Down. La asociación que es cuando existen ciertas malformaciones, ¿no? Se denominan en acrónimos. Por ejemplo, el Bartter. La deformación, ¿cuál es? Es un defecto que resulta de una fuerza mecánica anormal. Por ejemplo, la disociación congénita de cadera, ¿no? Alteraciones a nivel del pie. Por regla general, las deformaciones se dan en los últimos meses de gestación y puede llegar a tener buen pronóstico cuando se dé el tratamiento adecuado. La malformación es un defecto morfológico de un órgano, parte de él o de una forma extensa del cuerpo. Es un cambio permanente causado por una anormalidad intrínseca del desarrollo, debido generalmente por causas genéticas. Ejemplo, labio paladar hendido. ¿Y cuáles son las mutaciones cromosómicas? Tenemos las estructurales y las numéricas. Las estructurales, como su nombre lo dice, estructuras. Puede uno variar en el número de genes o en la variación de la disposición. Si hablo en el número de genes, tenemos deleciones, donde hay pérdida de genes, o duplicaciones, donde hay aumento de genes. Si hay inversión de genes, hablamos de las inversiones, y si hay intercambio entre uno con el otro, translocaciones. En las numéricas se varía según el número de juegos de cromosoma. La haploidía disminuye el número de juegos cromosómicas y la poliploidía aumenta. En la variación del número de cromosomas tenemos la aneuploidía, donde no hay un número exacto de juegos cromosómicos básicos, porque puede haber pérdida o ganancia de uno o dos cromosomas. Esta es la misma definición, ¿no? Dentro de las estructurales y dentro de las numéricas. Ahora, dentro de ellas encontramos 5 cromosomopatías muy frecuentes, bastante preguntables y que podemos estar, que tenemos que tener conocimiento. Uno de ellos es el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Empezamos con el más frecuente, que es el síndrome de Down. La trisomía 21 es la alteración cromosómica, como vemos en la imagen, de 3 cromosomas número 21. La incidencia se da en 1 en 800 recién nacidos vivos y va a ir aumentando con la edad materna. ¿Cuáles son los tipos? El error de distribución genética, que se da en un 90%, el mosaicismo, que se da en un 5%, donde hay unas células que aparecen con trisomía y otras suelen ser normales. Y la translocación, que se da en un 5%. ¿Cuál es el factor de riesgo? Mientras una mamá tiene más edad, hay un mayor factor de riesgo para tener un hijo con síndrome de Down. Por ejemplo, entre el 29, 30 y 34, cualquier embarazo está entre 2.000 a 3.000, pero cuando ya pasa a los 35, 39, ya va aumentando la posibilidad, va de 1 a 280, y de los 40 a los 44 años, la posibilidad va de 1 al 70, de 45 a 49 años, de 1 en 40. ¿Y cuál es lo característico en los pacientes con síndrome de Down? Que encontremos en el 100% de los casos retraso de crecimiento, retraso mental, dermatoglifosis atípicas, separación de los músculos abdominales, hiperlaxitud, hipotonía, brachicefalia, genitales hipotróficos, extremidades cortas, macroglosia, el pliegue epicántico, las manos cortas, cardiopatía congénita. Pero empezamos con la cara. Cuando nace un bebito, siempre hay que describir, ¿no? Cabeza pequeña, cara redondeada, la hendidura palpebral oblicua, la nariz sencilla de montar, el epicanto, la boca pequeña con lengua grande, el cuello corto y ancho, las manchas de Lasfield, en el cual vemos a nivel de la apertura ocular, y sobre todo la nariz en silla de montar. Eso es lo característico. Ahora, una de las complicaciones que puede conllevar estos pacientes son las cardiopatías, ¿no? Los procesos respiratorios, problemas tiroideos, obesidad, leucemia y demencia. En la clínica, como hemos visto, la gran mayoría hay retraso de crecimiento, por no decir todos, hipotonía, retraso mental. La
cardiopatía congénita, que suele ser frecuente, anormalidades como, por ejemplo, sobrepeso, digenesia gonadal, enfermedad celíaca. ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? El pronóstico actualmente es de 56 años. Esto se debe a una mayor mortalidad que existe a lo largo de la vida como consecuencia de patología orgánica en algunos individuos y a la presencia de envejecimiento precozmente instaurado. Este envejecimiento puede aparecer ya a partir entre los 40 y 45 años, acompañado de un declive más o menos rápido de ciertas capacidades cognitivas, como por ejemplo el lenguaje, las habilidades sociales, y también pueden adoptar una enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer. Pasamos a síndrome de Turner. Síndrome de Turner vamos a asociarlo a Klinefelter y Patau a dedo, para que me puedan estudiar como que a la par. Síndrome de Turner en mujer, síndrome de Klinefelter en varón. ¿Qué hay en Turner? Hay la ausencia, ¿no? Es una enfermedad cromosómica por la presencia de un solo cromosoma X o la ausencia de uno de ellos. A las mujeres con síndrome de Turner le falta todo o parte de un cromosoma X, ¿no? Entonces es característico el 45X o 45XL. Las características faciales pueden ser no muy llamativos, incluso llegándose a apreciar a simple vista ninguna anomalía. Una mujer aparentemente normal, pero que en el momento que quiere tener hijos no puede. En el caso de que el síndrome de Turner no sea diagnosticado en los primeros años, más adelante va a tener baja estatura y puede tener amenorrea. Entonces, ¿qué tienen estos pacientes? Talla baja, infertilidad, mamilas hipoplásicas, puede haber coartación de aorta, puede haber problema normal del segmento superior e inferior, cuello corto, pterygium coli y irregularidad menstrual. Hay linfedema en miembros inferiores, pero la característica es una mujer con talla corta, infertilidad, tórax plano y ancho, pseudooftalmia y ausencia de periodo menstrual, es decir, amenorrea. Dentro de la patología cardíaca más frecuente tenemos la coartación de la aorta. A nivel prenatal se puede hacer una detección de la anomalía cromosómica, ¿no? Se le informan los papás y luego mencionar que tiene que seguir su tratamiento o controles de endocrinología. La ecografía se sirve para detectar anomalías y recordar que el 90% de los fetos con cariotipos en mosaico tienden a nacer incluso con un fenotipo normal. Al mes de vida se confirma el diagnóstico, hay que revisar el cariotipo, hay que sacar el examen auditivo, el examen cardiológico y derivar a endocrino. Después del primer año de vida hay que pasar consulta por oftalmología, por otorrino nuevamente. Si existe cardiopatía hay que darle profilaxis para miocarditis. Si existe nefropatía se saca el cultivo de orina y se le da también el control para el desarrollo sobre el desarrollo neurológico. Klinefelter, este es en el varón. ¿Cómo es el varón aquí? Es un varón, el primer paciente fue un varón de 19 años que tenía ginecomastia y testículos pequeños. Fue así hasta que hace poco no se encontraba una razón en los pacientes para explicar las lesiones testiculares que tenían. Es una forma de hipogonadismo masculino debido a la atrofia testicular o a asospermia, ginecomastia y tasa elevada de gonadotrofia. Su incidencia, 1 de cada 1000 varones nacidos, y es el desorden de cromosomas humanos más frecuente. Es la presencia, a diferencia de Turner, de un cromosoma extra. El síndrome de Klinefelter es uno de los problemas de los cromosomas sexuales que se da en el hombre por un cromosoma extra. Generalmente se presenta debido a un cromosoma adicional y se describe como XXY. La característica, un hombre alto, con ginecomastia, con vello púbico alterado, menos vello púbico, testículos pequeños, ¿no? En las implicancias educativas el paciente puede tener dislexia, puede tener déficit de atención, aunque los niños afectados incluso pueden tener una inteligencia normal o incapacidad para el aprendizaje. Entonces es un cariotipo XXY, ¿no? Uno extra. ¿Cómo vemos al paciente? Un paciente alto, con ginecomastia y con testículos disminuidos. Pello pubiano está disminuido, testículos pequeños, asospermia, puede haber retraso mental
leve. El diagnóstico es un niño con retraso leve en las adquisiciones y comportamiento inmaduro, un adolescente que ya tiene los testículos pequeños, o un adulto pues de alta estatura, ginecomastia o escaso desarrollo muscular. Y en el adulto es una persona adulta con todas las características anteriores, pero con infertilidad. El síndrome de Edwards. Este síndrome de Edwards es único con el síndrome de Patau. El síndrome de Edwards es un trastorno genético en el cual existe una tercera copia del cromosoma 18. Por eso es el síndrome de Edwards, en lugar de dos copias normales. Es relativamente común y es 3 veces más frecuente en las niñas que en los niños, a diferencia de las otras patologías. Tiene una incidencia de 1 en 6.000 o 1 en 30.000, bastante amplia. ¿Qué vemos en este pacientito? El retraso mental y hipertonía, posición del primer y cuarto dedo sobre el segundo al quinto, hipertelorismo, micrognatia, puede tener una cardiopatía como CIB, divertículo de Meckel, riñón en herradura y pies en mecedora o pies equinos. Hay un retraso de crecimiento pre y postnatal. Al nacimiento puede llegar a ser postérmino, aunque el 95% se da con un aborto espontáneo. Hay panículo adiposo o masa muscular escasa al momento del nacimiento. Puede haber hipotonía inicial que evoluciona a hipertonía. Podemos ver microcefalia, fontanelas amplias, defectos oculares como microftalmia, catarata, las fisuras palpebrales cortas, el paladar ojival, las orejas displásicas de implantación baja, micrognatia, boca pequeña, nariz en pichón, como si fuera en punta, y labio en paladar hendido. La característica es la de los deditos, la mano trisómica, que es la tendencia a puño cerrado, y el segundo dedo montado sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto. Las uñas suelen ser hipoplásicas, el talón está prominente con el primer dedo del pie corto, hay hipoplasia, aplasia radial sin dactilio. El pronóstico tiene una sobrevida de 2.3 meses para varones y 10 meses para mujeres. La mayoría de los pacientes van a morir antes de los 6 meses y el 95% ha fallecido antes del año de vida. Habitualmente la causa de muerte suele ser cardíaca. Y el último, que es Patau, es un trastorno genético donde la persona tiene 3 cromosomas pero de tipo 3 en lugar de 2 cromosomas normales. En raras ocasiones el material extra puede estar adherido a otro cromosoma y eso se llama translocación. La supervivencia es muy raro superar el año de vida. ¿Qué es lo que tiene este paciente con síndrome de Patau? Los fetos con trisomía 13 presentan anomalías múltiples que incluso se puede detectar mediante una ecografía prenatal. Pero las malformaciones se dan a nivel del sistema nervioso central, a nivel facial, a nivel cardíaco y renal. Hay un fuerte retraso en el crecimiento intrauterino, se puede ver RCIU. Aproximadamente el 30% de los embarazos puede haber sido ocasionado por oligohidramios o polihidramios, y la asociación de dichas anomalías es indicación de búsqueda del cariotipo. La prevalencia se da en 1 a 2000 y tiene una alta tasa de abortos, representa el 1% de todos los abortos espontáneos reconocidos, y tiene una ligera prevalencia en el sexo femenino. ¿Qué es lo característico ver aquí? Lo característico es las malformaciones en la línea media, en el cual hay labio leporino, fisura palatina y onfalocelia, ¿no? Por eso se habla de lesiones a nivel de línea media. Hay anomalías oculares como microftalmia, coloboma de iris, hay un retraso del crecimiento del 87%, microcefalia, micrognatia, hipotonía, hipertonía, hipotelorismo, retraso mental profundo, episodios de apnea, malformaciones del pabellón auricular, labio leporino con fisura palatina y onfalocelia, o sea, alteraciones en la línea media. Hay una pregunta con cromosomopatías. Dentro de las preguntas asociadas al ENAM, te preguntan qué tipo de cardiopatía está asociada a ciertos cromosomopatías, ¿no? Por ejemplo, a Edwards, a Patau o a síndrome de Patau. Que lo hemos ido viendo pues, en cada cromosomopatía. Esas son preguntas bastante clásicas. O te ponen el caso que lesiones en línea media, ¿no? Como fisura del labio palatino, onfalocelia. ¿En quién me iría más?
falla. El cromosoma disminuido 45X. Y el aumentado 3 Klinefelter, ¿no? El hombre alto con ginecomastia. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase. Por favor, estudien, porque la otra semana